Eran las 8 de la noche de un viernes cuando me di cuenta de que estaba cenando con un extraño. Mi esposo Fernando estaba sentado frente a mí en nuestra mesa de comedor, la misma mesa donde habíamos cenado en familia durante 25 años. Pero por primera vez en décadas, estábamos completamente solos. Sin Daniela pidiendo permiso para salir. Sin Marcos contando sobre su día en la universidad. Solo nosotros dos, el silencio, y el sonido de los cubiertos contra los platos. Intenté hacer conversación. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? Fernando levantó la vista brevemente. Bien, como siempre. ¿Y el tuyo? Bien también, respondí. Silencio otra vez. Masticamos nuestra comida mirando a cualquier lado menos el uno al otro. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que nunca había notado antes. Después de lavar los platos, Fernando se fue a su estudio a ver televisión. Yo me quedé en la cocina limpiando superficies que ya estaban limpias, reorganizando alacenas que no necesitaban reorganizarse, cualquier cosa para evitar sentarme en esa sala con ese hombre con quien llevaba 27 años casada y con quien aparentemente no tenía nada de qué hablar. Me quedé mirando la casa vacía. Las habitaciones de mis hijos, ahora silenciosas y ordenadas. Las fotos en las paredes mostrando años de cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares. Una familia perfecta capturada en imágenes. Pero las imágenes mentían. O tal vez no mentían sobre lo que fuimos, pero no mostraban lo que quedaba ahora que los niños se habían ido. Y en ese momento, parada en mi cocina impecable en mi casa silenciosa con mi esposo en otra habitación, me hice una pregunta que me aterrorizó. ¿Quién soy yo sin mis hijos? Y más aterrador aún, ¿quiénes somos nosotros sin ellos? Mi nombre es Clara Mendoza, tengo 52 años. Y esta es la historia de cómo después de 25 años dedicados completamente a criar a mis hijos, descubrí que mi matrimonio era una casa hermosa construida sobre arena. Pero también es la historia de cómo encontré el valor para reconstruirme a mí misma cuando pensé que ya era demasiado tarde. Antes de continuar, si quieres saber qué descubrí sobre mi matrimonio, sobre mí misma, sobre los años que creí que eran perfectos, por favor suscríbete a este canal y déjame tu like. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se construyó alrededor de otros y olvidaste quién eras tú? Ahora sí, continuemos. Para que entiendas cómo llegué a ese punto, necesito llevarte al principio. Conocí a Fernando cuando yo tenía 24 años. Él tenía 26, recién graduado de ingeniería, trabajando en una empresa grande con futuro prometedor. Yo era maestra de primaria. Acababa de conseguir mi plaza definitiva. Nos conocimos en la boda de un amigo común. Fernando era guapo de manera convencional, responsable, con planes claros para su vida. Casa antes de los 30, hijos antes de los 35, retiro cómodo a los 60. Hablaba de su futuro con tanta certeza que me hacía sentir segura. En esa época, acababa de salir de una relación caótica con un músico que vivía de sueños y promesas. Fernando era lo opuesto, estabilidad pura. Nos casamos un año después. Fue una boda linda pero modesta, según nuestras posibilidades. Compramos un departamento pequeño. Yo seguí trabajando como maestra, Fernando ascendía en su empresa. Los primeros años fueron buenos, o eso recuerdo. Salíamos los fines de semana, viajábamos ocasionalmente, teníamos cenas con amigos. Éramos felices, creo. Cuando tenía 28 años, quedé embarazada de Daniela. Fue un embarazo planeado, deseado. Fernando estaba emocionado. Compramos una casa más grande, preparamos la habitación del bebé, leímos todos los libros sobre crianza que encontramos. Cuando Daniela nació, sentí que mi vida finalmente tenía propósito completo. Los primeros meses fueron agotadores pero hermosos. Fernando ayudaba cuando podía, pero su trabajo demandaba muchas horas. Yo pedí reducción de horario en la escuela para estar más tiempo con Daniela. Ganaba menos, pero valía la pena. Mi bebé me necesitaba. 2 años después llegó Marcos. 2 niños pequeños, una casa que mantener, un trabajo de medio tiempo, un esposo que llegaba cada vez más tarde del trabajo. Mi vida se convirtió en un ciclo continuo de pañales, biberones, comidas, limpiezas, citas médicas, noches sin dormir. Fernando ayudaba los fines de semana, pero la carga diaria era mía. No me quejaba. Esta era mi elección, mi rol.
Ser madre era lo más importante que había hecho en mi vida. Daniela y Marcos me necesitaban, y yo estaba ahí para ellos completamente. Cuando Marcos entró al kinder, dejé mi trabajo completamente. Fernando ganaba suficiente y decidimos que yo estaría en casa tiempo completo. Quiero que nuestros hijos tengan una madre presente, decía Fernando. Que alguien esté ahí cuando lleguen de la escuela. Tienes razón, respondí. Los niños son primero. Así que me convertí en mamá de tiempo completo. Mi día giraba alrededor de las necesidades de Daniela y Marcos. Llevarlos a la escuela, recogerlos, ayudarles con la tarea, llevarlos a actividades extracurriculares, preparar comidas nutritivas, mantener la casa impecable, organizar sus fiestas de cumpleaños, sus citas con amigos. Era agotador pero satisfactorio. Fernando llegaba cada vez más tarde del trabajo. Proyectos importantes, clientes exigentes, viajes de negocios frecuentes. Cuando estaba en casa, estaba cansado. Jugaba un poco con los niños, cenaba, se iba a su estudio. Los fines de semana a veces íbamos al parque en familia, pero generalmente él necesitaba descansar, ponerse al día con trabajo pendiente. Nuestra vida íntima prácticamente desapareció. Entre mi cansancio de cuidar 2 niños todo el día y su cansancio del trabajo, el sexo se volvió algo raro, mecánico, obligatorio. Una vez al mes si teníamos suerte. Yo me decía que era normal, que todas las parejas con hijos pequeños pasaban por esto. Ya mejoraría cuando los niños crecieran. Las conversaciones entre Fernando y yo se limitaban a logística familiar. Daniela tiene cita con el dentista el martes. Marcos necesita dinero para la excursión. Hay que arreglar el calentador. Se acabó el seguro del auto. Hablábamos de todo excepto de nosotros. Porque no había un nosotros más allá de ser padres. Mis amigas de antes, las que no tenían hijos, se fueron alejando. No tenía tiempo para salir, para mantener esas amistades. Las pocas amigas que me quedaban eran otras mamás de la escuela. Hablábamos de nuestros hijos, de maestros, de pediatras, de recetas. Nuestras identidades se habían fundido completamente con la maternidad. Un día, cuando Daniela tenía 12 y Marcos 10, mi hermana menor vino a visitarme. Mientras yo preparaba la comida y supervisaba la tarea de los niños simultáneamente, ella me preguntó: Clara, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Algo que no tenga que ver con los niños o la casa. No supe qué responder. No podía recordar. Mi hermana, que no tenía hijos y tenía una carrera exitosa como arquitecta, me miraba con algo que parecía lástima. No es sano, Clara. Te estás perdiendo a ti misma. Eres más que solo mamá. Me molesté. Tú no entiendes por qué no tienes hijos. Ellos son mi prioridad. No me estoy perdiendo, estoy encontrando mi propósito. Pero sus palabras quedaron resonando. ¿Cuándo fue la última vez que leí un libro que no fuera sobre crianza? ¿Cuándo fue la última vez que tuve un hobby? ¿Cuándo fue la última vez que Fernando y yo tuvimos una cita, solo nosotros dos, sin hablar de los niños? Intenté organizar una cita nocturna con Fernando. Podemos contratar niñera, ir a cenar, ir al cine como antes. Fernando se veía cansado solo de pensarlo. Clara, estoy agotado. ¿No podemos simplemente quedarnos en casa? Podemos ver una película aquí después de que los niños se duerman. Vimos la película pero ambos nos quedamos dormidos a la mitad. Era más fácil así. No teníamos que enfrentar el hecho de que no teníamos nada de qué hablar más allá de los niños. Los años pasaron en un borrón. Daniela en secundaria, luego preparatoria. Marcos siguiendo sus pasos 2 años después. Yo era la mamá que estaba en todos los eventos escolares, la que horneaba para todas las ventas de pasteles, la que organizaba las fiestas, la que conocía a todos los amigos de mis hijos. Mi vida tenía significado, propósito. Estaba haciendo bien mi trabajo más importante. Fernando seguía trabajando largas horas. Había ascendido a director, ganaba muy bien. Podíamos pagar la universidad de los niños sin problemas, tener vacaciones bonitas. Era un buen proveedor. Y yo era buena mamá. Eso era suficiente, ¿no? Cuando Daniela se graduó de preparatoria y se fue a la universidad en otra ciudad, lloré durante días. Mi bebé, mi primera hija, viviendo lejos de mí. Pero aún tenía a Marcos en casa. 2 años más de ser mamá activamente. Y entonces, hace 6 meses, Marcos también se graduó. También eligió una universidad lejos.
Quiero la experiencia completa de vivir en el campus, mamá. Conocer gente nueva, ser independiente. Entiendo, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Los ayudamos a mudarse, a ambos. Decoramos sus cuartos de dormitorio, nos aseguramos de que tuvieran todo lo necesario. Lloré en el camino de regreso después de dejar a Marcos. Fernando manejaba en silencio. Cuando llegamos a casa, esa casa que de repente se sentía enorme y vacía, él se fue directo a su estudio. Yo me quedé parada en la entrada, mirando las habitaciones vacías de mis hijos, sin saber qué hacer conmigo misma. No te vayas del video porque lo que descubrí en los siguientes meses, cuando los niños ya no estaban ahí para llenar el silencio, fue devastador. Las primeras semanas después de que Marcos se fue fueron las más difíciles. Me despertaba temprano por costumbre, pero no había desayunos que preparar, no había lonches que empacar, no había niños que despertar. Fernando se iba al trabajo temprano como siempre. Yo me quedaba sola en la casa. Intenté mantenerme ocupada. Limpié armarios que no necesitaban limpieza. Reorganicé toda la casa. Horneé pan que nadie comía. Llamaba a Daniela y Marcos casi diariamente hasta que Daniela me dijo suavemente: «Mamá, te amo, pero necesitas darme espacio. Estoy bien. No tienes que llamarme todos los días». Tenía razón. Estaba siendo demasiado. Pero no sabía qué más hacer con mi tiempo, con mi vida. Durante 25 años, mi rutina había girado alrededor de mis hijos. Sin ellos, ¿quién era yo? Las noches eran peor. Fernando llegaba del trabajo, cenábamos en ese silencio incómodo. Intentaba hacer conversación. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien». «¿Algo interesante pasó?» «No realmente». Y regresábamos al silencio. Después de la cena, él se iba a su estudio. Yo me quedaba en la sala viendo televisión que no me interesaba. A veces intentaba leer pero no podía concentrarme. Mi mente divagaba constantemente. ¿Esto era todo? ¿Esto era lo que quedaba después de criar a nuestros hijos? ¿Silencio y soledad compartida? Una noche, 2 meses después de que Marcos se fuera, reuní valor. «Fernando, necesitamos hablar». Él levantó la vista de su laptop con expresión de fastidio. «¿De qué?» «De nosotros. Siento que nos hemos distanciado mucho. Los niños ya no están y ahora es solo nosotros dos y, Fernando, siento que no te conozco. No sé quién eres más allá de ser el papá de mis hijos y mi esposo en papel». Él suspiró. «Clara, estoy cansado. ¿Podemos no hacer esto ahora?» «¿Cuándo entonces?» «Nunca hablamos. Nunca pasamos tiempo juntos. ¿Ni siquiera te has dado cuenta de que llevamos meses así? ¿Así como?» «Así, extraños viviendo en la misma casa». «Fernando, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos que no involucrara a los niños?» Su silencio era mi respuesta. No podía recordar tampoco. «Clara, hemos estado ocupados criando a nuestros hijos. Era nuestra prioridad. Ahora están bien encaminados. Eso es lo que importa. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación no importa?» «Estamos bien», dijo sin convicción. «Tenemos una buena vida. Una casa bonita, estabilidad financiera, hijos exitosos. ¿Qué más quieres?» «Quiero un matrimonio. Quiero un esposo que me conozca, que quiera pasar tiempo conmigo. Quiero sentir que somos más que compañeros de cuarto que criaron hijos juntos». Fernando cerró su laptop. «Mira, Clara, no sé qué esperas de mí. He trabajado duro durante 25 años para darte una buena vida, para darles a nuestros hijos todo lo que necesitaban. ¿Ahora resulta que eso no es suficiente? ¿Ahora quieres que actúe como novio romántico? Solo quiero que actúes como mi esposo, como alguien que me ama y quiere estar conmigo. El amor no es solo sentimientos, Clara. Es responsabilidad. Es compromiso. Es estar ahí día tras día. Eso he hecho. Pero no has estado aquí, Fernando. Has estado en tu trabajo, en tu estudio, en tu mundo. Yo he estado aquí, en esta casa, criando a nuestros hijos sola la mayor parte del tiempo. No estuviste sola. Yo proveí. Pagué cada cuenta, cada colegiatura, cada cosa que necesitaron. Eso también es estar presente. Y ahí lo entendí. Para Fernando, su rol como proveedor era suficiente. No veía que durante todos esos años, mientras yo estaba completamente inmersa en la vida de nuestros hijos, él había estado completamente ausente emocionalmente.
Y ahora que los niños se habían ido, lo único que teníamos en común era el pasado, no un presente y ciertamente no un futuro. Me disculpo, dije levantándome. Tienes razón. No debí molestarte. Y me fui a la habitación. Fernando no vino detrás de mí. Se quedó en su estudio hasta tarde. Cuando finalmente vino a la cama, se acostó dándome la espalda. Había 10 centímetros de espacio entre nosotros, pero podría haber sido un abismo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en los últimos 27 años. ¿Alguna vez habíamos tenido una conexión real Fernando y yo? ¿O nos habíamos casado porque era lo que se esperaba, porque era el siguiente paso lógico, y luego los niños llegaron y llenaron cualquier vacío que hubiera entre nosotros? Intenté recordar los primeros años, antes de los niños. Habíamos sido felices, ¿verdad? Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que incluso entonces, no habíamos tenido esa chispa, esa conexión profunda. Habíamos sido compatibles, convenientes, cómodos. ¿Pero enamorados? No estaba segura. A la mañana siguiente, llamé a mi hermana. Necesito hablar con alguien. Ella vino esa tarde. Le conté todo. El silencio, la distancia, la conversación con Fernando. Mi hermana me escuchó pacientemente. Clara, necesito decirte algo y no va a ser fácil de escuchar. Todos hemos visto esto durante años. Tú y Fernando nunca tuvieron una relación real más allá de ser papás. Funcionaban bien como equipo de crianza, pero como pareja, siempre hubo algo faltante. Me sentía a la defensiva. Teníamos una buena relación. Éramos felices. ¿Lo eran? ¿O estaban tan ocupados con los niños que no notaban que no había nada entre ustedes? Clara, te amo, pero te perdiste completamente en la maternidad. Y Fernando se perdió completamente en su trabajo. Nunca cultivaron su relación. Cultivamos una familia, protesté débilmente. Sí, y esa familia ya creció. Se fue. ¿Ahora qué queda? 2 extraños que alguna vez firmaron un papel de matrimonio. Sus palabras dolían porque eran verdad. No quiero un divorcio, dije en voz baja. Tengo 52 años. ¿Qué voy a hacer sola? No puedo empezar de nuevo a esta edad. ¿Entonces vas a pasar los próximos 30 años en un matrimonio vacío? ¿Eso es mejor? No lo sé. No sé qué es mejor. Solo sé que tengo miedo. Miedo de estar sola, de haberlo perdido todo, de descubrir que desperdició mi vida. No desperdiciaste tu vida. Criaste 2 hijos increíbles. Fuiste una madre extraordinaria. Pero Clara, eres más que solo madre. Siempre lo fuiste aunque olvidaste eso. Ahora tienes la oportunidad de recordar quién eres. Esa conversación me dejó mucho en qué pensar. Durante los siguientes días, observé mi matrimonio con nuevos ojos. Y lo que vi me deprimió profundamente. Fernando y yo éramos como compañeros de cuarto educados. Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas algo del supermercado? Ya pagué la cuenta de luz. Conversaciones transaccionales, funcionales, pero sin sustancia emocional. Decidí hacer un experimento. Durante una semana, no iniciaría ninguna conversación con Fernando. Solo respondería si él me hablaba. Quería ver si él notaría, si intentaría conectar conmigo. Pasó una semana completa sin que Fernando iniciara una sola conversación personal. Hablaba sobre cosas de la casa, del trabajo, de logística. Pero nunca preguntó cómo estaba yo, qué había hecho, qué estaba pensando. Era como si yo fuera un mueble útil en su vida, no una persona con pensamientos y sentimientos. Al final de esa semana, me senté frente al espejo y realmente me miré. Tenía 52 años. Tenía canas que teñía religiosamente. Tenía arrugas alrededor de los ojos. Mi cuerpo no era el mismo que a los 20 y tantos. Pero más que los cambios físicos, vi algo más profundo. Vi a una mujer que se había perdido completamente. ¿Quién era Clara Mendoza más allá de mamá de Daniela y Marcos? ¿Más allá de esposa de Fernando? No sabía. Y eso me aterrorizó. Decidí hacer algo radical. Me inscribí en un curso de pintura en un centro cultural local. Siempre me había gustado el arte cuando era joven, antes de los niños. El primer día de clase me sentí ridícula. Una mujer de 52 años entre estudiantes más jóvenes. Pero la profesora, una mujer de unos 60 años, me sonrió con calidez. Nunca es tarde para reconectar con lo que amas, me dijo. Pintar se sintió como despertar. Los colores,
las formas, la creatividad. Era algo mío, algo que no tenía que ver con ser madre o esposa. Era solo yo explorando, creando, siendo. Le conté a Fernando sobre las clases. Ah, qué bien, respondió sin levantar la vista de su teléfono. Me alegra que encuentres algo que hacer. Algo que hacer. Como si fuera solo para llenar tiempo vacío, no porque era importante para mí. Pero no discutí. Al menos estaba haciendo algo. En la clase de pintura conocí a otras mujeres. Algunas divorciadas, algunas viudas, algunas casadas como yo. Empezamos a tomar café después de clase. Por primera vez en años, tenía amigas con quienes hablaba de cosas que no eran solo hijos. Hablábamos de arte, de libros, de películas, de la vida. Me sentía revivir lentamente. Una de las mujeres, Beatriz, divorciada hace 5 años, me dijo algo que se quedó conmigo. Clara, pasé 20 años en un matrimonio donde era invisible. Cuando finalmente me divorcié, fue aterrador pero también liberador. Por primera vez en 2 décadas, tuve que pensar en qué quería yo, no que necesitaba mi esposo o mis hijos. Y descubrí que me gustaba mi propia compañía. Descubrí que podía ser feliz sola. No estoy lista para divorciarme, le confesé. A veces pienso que debería, pero luego pienso en los 27 años juntos, en todo lo que construimos. ¿Construyeron ustedes o construiste tú mientras él observaba? Preguntó Beatriz gentilmente. Hay una diferencia. Sus palabras resonaron. ¿Qué habíamos construido Fernando y yo juntos realmente? Una familia, sí. Pero una familia no es un matrimonio. Una familia es algo que creaste para tus hijos. Un matrimonio es algo que construyes con tu pareja. Y nosotros nunca habíamos construido un matrimonio real. Entonces pasó algo que lo cambió todo. Hace 3 meses, el teléfono de Fernando sonó durante la cena. Lo ignoró al principio pero seguía sonando. Finalmente contestó, salió al patio. Hablaba en voz baja pero pude escuchar fragmentos. No puedo hablar ahora. Te llamo después. Sí, también te extraño. Cuando regresó, su cara estaba roja. ¿Quién era? Pregunté. Un colega del trabajo, respondió rápido. Una urgencia laboral. Pero algo en su tono, en su lenguaje corporal, me dijo que estaba mintiendo. Esa noche, cuando Fernando se durmió, hice algo que nunca había hecho. Revisé su teléfono. No tenía contraseña, nunca la había necesitado porque yo nunca había revisado. Encontré mensajes con una mujer llamada Andrea. Mensajes desde hace 8 meses. No eran explícitamente sexuales pero eran íntimos. Te veo mañana. Ese restaurante que me recomendaste era perfecto. Gracias por escucharme. No puedo esperar a verte otra vez. Mi primer instinto fue despertar a Fernando, confrontarlo inmediatamente. Pero algo me detuvo. Me senté con el teléfono en mis manos, leyendo meses de conversaciones, y sentí, más que enojo, una extraña claridad. Fernando había encontrado con otra persona lo que no tenía conmigo. Conexión, conversación, intimidad emocional. Y en lugar de sentirme devastada, sentí casi alivio. Porque confirmaba lo que yo ya sabía. Nuestro matrimonio había estado muerto durante años. Solo que ninguno de los dos había tenido el valor de admitirlo. A la mañana siguiente, esperé a que Fernando se despertara. Le mostré el teléfono. ¿Quién es Andrea? Vi el pánico en sus ojos. Clara, no es lo que piensas. ¿No es qué? ¿No es que has estado viéndote con otra mujer durante 8 meses? ¿Teniendo con ella las conversaciones que no tienes conmigo? Fernando se sentó en la cama, se cubrió la cara con las manos. No ha pasado nada físico. Solo hemos hablado, tomado café, cenado algunas veces. Es una colega del trabajo. Empezamos a hablar y, Clara, hacía tanto tiempo que no me sentía escuchado, entendido. ¿Y cuya culpa es eso, Fernando? La mía por estar tan enfocada en los niños. La tuya por estar tan enfocado en el trabajo. De ambos por nunca priorizar nuestro matrimonio. Hubo un largo silencio. Entonces Fernando dijo algo que me sorprendió. Tienes razón. Hemos estado viviendo vidas paralelas durante años. Y ahora que los niños se fueron, no tenemos ninguna razón para seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que somos una pareja feliz. Que tenemos un matrimonio real. Clara, ¿cuándo fue la última vez que te reíste conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos sexo porque queríamos, no por obligación?
¿Cuándo fue la última vez que dijimos te amo y realmente lo sentimos? No pude responder porque tenía razón en todo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Le pregunté. ¿Quieres el divorcio? Fernando me miró con ojos cansados. No sé. Parte de mí ha querido pedirlo durante años. Pero estaban los niños, y la costumbre, y el miedo a empezar de nuevo. Pero Clara, tengo 54 años. Si voy a tener oportunidad de ser feliz con alguien, tiene que ser pronto. Y honestamente, no creo que esa persona seas tú. No por algo que hiciste mal, simplemente porque nunca fuimos realmente compatibles más allá de ser buenos padres. Sus palabras dolían pero no me destruían. Porque una parte de mí sentía lo mismo. Yo también, admití. También he pensado en el divorcio. También me he preguntado si desperdicié mi vida contigo. Si debí haber elegido diferente, vivido diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Fernando. Creo que sabes qué tenemos que hacer, respondí. Creo que ambos lo sabemos desde hace tiempo. Solo teníamos demasiado miedo de admitirlo. Y así, esa mañana de sábado hace 3 meses, Fernando y yo decidimos divorciarnos. No con enojo, no con drama, sino con una tristeza tranquila y un alivio mutuo. Habíamos cumplido nuestro rol como padres. Pero como pareja, habíamos fracasado hace mucho tiempo. El divorcio está en proceso ahora. Fernando se mudó a un departamento. Yo me quedé con la casa. Los niños al principio estaban devastados. ¿Cómo pudieron? Después de tantos años. Pero cuando les explicamos honestamente, cuando les dijimos que habíamos sido excelentes padres pero terribles como pareja, eventualmente lo entendieron. Daniela me dijo algo hace unas semanas que me hizo llorar. Mamá, durante toda mi niñez pensé que un matrimonio era lo que ustedes tenían. Respetuoso pero sin pasión. Funcional pero sin amor real. Y estaba asustada de casarme algún día porque no quería eso. Pero ahora veo que ustedes me mostraron lo que no quiero. Y eso también es valioso. Tenía razón. Les habíamos mostrado un matrimonio vacío y al separarnos, les estábamos mostrando que estaba bien priorizar la felicidad sobre la conveniencia. ¿Y yo? ¿Cómo estoy? Algunos días me siento perdida. 52 años, divorciada, viviendo sola por primera vez en mi vida. Es aterrador. Pero otros días, me siento libre. Libre de fingir que era feliz cuando no lo era. Libre de vivir para otros. Libre de descubrir quién soy Clara Mendoza cuando no soy la mamá de nadie, la esposa de nadie. Sigo tomando clases de pintura. De hecho, me inscribí en más clases. Literatura, historia del arte, yoga. Estoy explorando intereses que abandoné hace décadas. Mis nuevas amigas se han vuelto mi sistema de soporte. Salimos, viajamos, nos reímos. Beatriz me preguntó el otro día, ¿te arrepientes del divorcio? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de los años desperdiciados. Me arrepiento de no haber tenido el valor de enfrentarlo antes. Pero no me arrepiento de la decisión. Por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí. Y eso, descubrí, no es egoísmo. Es supervivencia. ¿Volveré a enamorarme? No lo sé. Tal vez. Tal vez no. Pero si lo hago, será diferente. Será con alguien que me vea, que me conozca, que quiera estar conmigo no por conveniencia sino por elección. Y si no pasa, también está bien. Porque aprendí que puedo ser feliz sola. Que mi valor no depende de ser la esposa de alguien o la madre de alguien. ¿Y Fernando? Sigue viéndose con Andrea. No sé si es seria su relación. Ya no es mi asunto. Le deseo felicidad. Fue un buen padre a nuestros hijos. No fue un buen esposo para mí, pero tampoco yo fui buena esposa para él. Éramos incompatibles tratando de forzar algo que nunca fue real. Mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 52 años. Después de dedicar 25 años a criar a mis hijos, descubrí que mi matrimonio era una ilusión sostenida solo por la paternidad compartida. Fue devastador aprenderlo. Pero también fue liberador. Porque ahora, por primera vez desde que tenía 20 y tantos años, estoy viviendo para mí. Descubriendo quién soy sin definirme por mis roles. Y aunque es aterrador y solitario a veces, también es emocionante. Tengo toda una vida por delante. Y esta vez, la voy a vivir como yo elija. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarme en esta historia. Sé que fue diferente a las otras. No hubo villano claro, no hubo traición dramática,
No hubo venganza satisfactoria. Solo la realidad tranquila y triste de un matrimonio que murió lentamente sin que ninguno de los dos lo notara hasta que fue demasiado tarde. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre el balance entre ser padre/madre y ser pareja, por favor presiona el botón de suscripción. Tu apoyo significa mucho. Déjame un like si esta historia te tocó de alguna manera. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que perdiste tu identidad en tus roles? ¿Cómo encontraste el camino de regreso a ti mismo? ¿Crees que Clara hizo lo correcto divorciándose o debió haber intentado salvar el matrimonio? Y dime, ¿desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Recuerda, esta historia es completamente ficticia, creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones son producto de la imaginación, diseñados para hacerte pensar sobre el matrimonio, la identidad, el síndrome del nido vacío y el valor de vivir auténticamente. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.